Entonces, lo que me interesa que veamos hoy día es regresión no lineal, pero regresión no lineal de forma completa. O sea, ya habíamos visto regresión lineal pura, digamos, que es regresión en la cual tenemos los parámetros y los datos totalmente lineales. La segunda que vimos después fue la regresión no lineal en los datos, pero sí lineal en los parámetros. Ahora sí vamos a regresión no lineal de forma completa. Eso quiere decir no lineal en los parámetros, en este caso. Esa es la gran diferencia con lo anterior, porque obviamente si nosotros teníamos, por ejemplo, anteriormente regresión no lineal en los datos, pero sí en los parámetros, el problema era exactamente el mismo. Por ejemplo, teta 0 más teta 1x es totalmente equivalente, ¿verdad?, a resolver un problema no lineal en los datos. Por ejemplo, puse que teta era vector aquí. El problema se aborda exactamente igual. De hecho, esta variable de acá, ¿cierto?, podríamos llamarla como un x2. Y el problema sigue siendo igual al problema que nosotros hemos estado trabajando hasta ahora. Estos se resuelven exactamente igual. Y la razón es porque los parámetros que tenemos que estimar aparecen de forma lineal en el modelo. Entonces ahora queremos abordarlo de forma diferente. En general hemos trabajado... Ahora la forma en que lo vamos a ver es totalmente no lineal en los parámetros. ¿Vale? Y para resolver esto vamos a ocupar dos técnicas. La primera técnica es tomar el modelo no lineal y transformarlo de alguna forma en lineal. Vamos a ver algunos ejemplos de eso. Y ya de frontón, la otra forma es cuando no podemos encontrar un mapeo, una transformación de no lineal a lineal, la única opción que nos queda es resolverlo de alguna forma numérica. Obviamente resolverlo de forma numérica también aplica, si nosotros podemos encontrar transformación, podemos resolver de ambas formas. Pero normalmente uno trata de encontrar una transformación, el caso A, y si es que no resuelve, aplica el caso B. Perfecto. Entonces, partamos con un ejemplo. Ejemplo 1, que tenemos un set de datos que son de la misma estructura que tenemos siempre, en el cual, ¿verdad?, tenemos variables independientes, x sub i, y variables dependientes, y sub i, bueno, vectores más que variables. Asumimos acá que podemos aproximar esto de acuerdo, por ejemplo, a un modelo físico, que tomaría una forma así. Ahora, claramente, vemos el producto de dos parámetros, teta 0 y teta 1, entonces eso hace que el modelo sea no lineal. Entonces, ¿cómo resolveríamos esto? La forma, como les digo, es encontrar algún mapeo, ¿verdad? Una manipulación sobre el modelo que nos permita tomar este problema no lineal y hacerlo lineal. En este caso, ¿cierto? Como vemos exponenciales, lo más natural siempre cuando hay exponenciales o potencias es trabajar con logaritmos. Entonces, en este caso, ¿cierto? Podríamos tomar el logaritmo natural de i, y me quedaría en este caso, por las propiedades del logaritmo, sabemos que los productos se transforman en suma, ¿verdad? Y los exponentes pasan multiplicando. Me quedaría el logaritmo natural de teta 0 más x veces el logaritmo natural de teta 1. Entonces nosotros podríamos llamar a esto la variable s, a este le podríamos llamar a, y a este le podríamos llamar b. Entonces el modelo de los datos x, en este caso va a ser el parámetro a más b por mi vector x. Y eso ya sabemos que es lineal, sabemos cómo resolverlo. Entonces podemos, una vez que encontremos a y b, aplicar el inverso logaritmo, en este caso, ¿cierto?, que es la exponencial, y obtener el valor del parámetro teta 0 y teta 1, y nosotros podríamos después utilizar el modelo. Entonces, si nosotros llegamos a una manipulación que nos permite hacer esto, entonces ya sabemos cómo resolver este problema. Entonces, los datos a usar en este caso para resolver, tenemos que ese es el logaritmo natural de i. Entonces, antes los datos eran, ¿cierto?, x, y. En este caso, los datos que utilizaríamos serían estos de ahí para encontrar parámetros a y b, y luego volver a teta 0 y teta 1. Entonces, en ese sentido, es bastante sencillo cuando nosotros podemos encontrar algún modelo. Entonces, similarmente, el segundo ejemplo es cuando tengo un modelo un poquito más complicado, es cuando tenemos, por ejemplo, un modelo exponencial. Esto es bastante común porque muchas cosas que nosotros utilizamos en nuestro quehacer de ingenieros tiene modelos exponenciales. Por ejemplo, si nosotros enfriamos la piel y después observamos cómo se calienta, o si la calentamos, ¿cierto?, y vemos cómo se enfría, vamos a ver que esto tiene un comportamiento exponencial. Entonces, cualquiera de las formas nos permitiría, en este caso, aproximar esto con un modelo exponencial. Hay otros ejemplos de la ingeniería nuclear, como van decayendo algunos de los componentes, también toman formas exponenciales. Muchos de los componentes químicos también tienen formas exponenciales. Entonces, en general, uno siempre tiene se va a encontrar con algún problema en el cual aparezca este tipo de modelo. Obviamente acá tenemos los mismos datos que antes, ¿verdad? Vale decir un arreglo de datos, etiquetas. Entonces, para este modelo podemos hacer la misma manipulación, podríamos tomar el logaritmo natural de i, ¿verdad? En este caso me quedaría el logaritmo natural de teta 0, más obviamente la exponencial se cancela con el logaritmo,
Entonces simplemente me quedaría θ1 por x. Y obviamente el problema es que lo abordamos de la misma forma. Claramente es lineal sobre los parámetros. Este le vamos a llamar igual que antes S. Este le vamos a llamar A. Lineal en los parámetros A y θ1. Obviamente estos parámetros los podemos nosotros estimar, como ya sabemos, ocupando cualquier metodología que nosotros teníamos antes, y podríamos entonces resolver el problema. Y obviamente los datos los mapeamos exactamente de la misma forma. Ahora, otro ejemplo es cuando teníamos, por ejemplo, un modelo ya completamente no lineal. Por ejemplo, tenemos un modelo así. Imaginemos que esto podría ser, por ejemplo, una función de transferencia de algún modelo de un sistema de primer orden, en el cual en vez de tener la variable x, por ejemplo, podemos tener la variable s, tenemos, no sé, mediciones que podemos tratar de sacar, o mapearlas o respuesta en frecuencia, mejor, más que función de referencia, podemos pensar en una respuesta en frecuencias, vale decir transformada de Fourier, en vez de la transformada de Laplace, podríamos tener para distintas mediciones de frecuencia, distintas salidas en un sistema, y nosotros sabemos que se comporta como un sistema de primer orden, y nos interesaría, por ejemplo, saber la ubicación del polo, ¿verdad? θ1, y nos interesaría saber en este caso simplificación. Ahora, ¿cómo podríamos resolver esto? Fíjense que es claramente no lineal. Nuevamente podríamos hacer algún tipo de manipulación. Por ejemplo, podemos asumir de que y es distinto de 0, vale decir, no tenemos ninguna cantidad para la cual vamos a tener 0. Nosotros podríamos expresar 1 sobre i, en este caso sería θ1 partido por x, partido por θ0. Y claramente, esto es simplemente manipulación algebraica, ¿verdad? Y tendríamos, ¿verdad?, este modelo. Y claramente este modelo es lineal. Si llamamos a este S, este le llamamos A y este la B, con respecto a lo anterior. Entonces el modelo nos quedaría de esta forma, ¿cierto? Voy a tener un vector de mediciones S que corresponde exactamente al inverso de I. Voy a tener un vector de parámetro A, que sería el offset, y un parámetro D multiplicando, ¿verdad?, mi set de datos. Entonces este modelo es lineal en los parámetros. Y claramente nosotros podríamos ocupar todas nuestras técnicas, ¿ok? Entonces los datos nuevos, ahora los datos para poder encontrar la estimación serían los x sub i y 1 partido por i. De igual 1 hasta n serían los datos a usar, ¿verdad?, para estimar a y b. Y de ahí en adelante es simplemente algo que ya habíamos revisado. Entonces, ¿cuál es el problema? Muchas veces vamos a tener en que los datos podrían generar problemas, porque fíjense que en la función objetivo acá, nosotros vamos a tratar de encontrar a y b tal que minimiza la distancia acá. Esto claramente no es el problema original. El problema original era este que tenemos arriba, en color azul. Entonces, pueden haber situaciones en las cuales nosotros, al hacer esta manipulación, estemos agregando, por así decirlo, artefactos en el modelo. Entonces, siempre tengan presente que ustedes no están, si lo hacen así, no están resolviendo el problema original. Entonces la función de error que están resolviendo no es la misma función de error que hubiese tenido, ¿cierto?, si el problema hubiese sido lineal desde el comienzo. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado cuando nosotros resolvemos esto, porque tenemos que hacer una prueba y verificar, ¿verdad?, de que el modelo original cumple también el fitting, porque si nosotros hacemos la regresión sobre esto, sobre el modelo que tengo acá de S, A más BX, obviamente va a haber un buen fitting, porque sabemos que es óptimo, pero es óptimo para esto, pero no necesariamente lo va a hacer para el problema original. Entonces siempre hay que tener ese cuidado de que si uno propone una metodología de esta forma, entonces tiene que verificar de que por lo menos se esté minimizando la función de error, o sea, un error lo suficientemente pequeño para el modelo original. Por ejemplo, uno se puede dar parámetros aleatorios acá para θ0 y θ1, probar el modelo y compararlo con la solución que obtuvo mediante este mapeo al problema lineal, y comparar, por lo menos decir, ok, por lo menos mediante el modelo lineal es mucho más, es menor, ¿cierto?, en tanta cantidad con respecto, ¿verdad?, al darle parámetros aleatorios a las variables que necesito estimar. Así que hay que tener ese cuidado. Entonces, en todos los casos, los datos vamos a ponerle manipulados, porque en todos los casos hemos tenido que mapear los datos originales a unos nuevos set de datos para poder resolver el problema lineal. Podría generar problemas. Y cosas tan simples, por ejemplo, si tenemos datos, en el caso anterior necesitábamos los logaritmos, podemos tener números negativos, entonces el problema no lo podemos resolver así. O acá podemos tener que la etiqueta en un punto puede ser 0. Entonces podría generar problemas y siempre tendríamos que tener cuidado con eso. Así que ojo con eso. Y además, la función de error, ¿cierto?, es diferente a la original. Como la función objetivo, la función de error que yo estoy tratando de minimizar en el problema lineal no es la original del problema no lineal, entonces por lo menos tienen que verificar con un par de parámetros random sobre θ0 y θ1 y después comparar con el resultado que les da y por lo menos decir, bueno, para este set de parámetros, ¿verdad? No sé, para estos 10 parámetros aleatorios, claramente mi optimización, en este caso mi minimización del problema lineal, hace que el error sea menor. Así que en ese sentido se podría justificar medianamente que por lo menos para una selección acotada de parámetros aleatoriamente asignado sobre el modelo, esta optimización resulta mejor, ¿vale?